Buenos días a todos. Comenzamos con el estudio del Sri Ram Charitamanas del día de hoy de Maharaji Goswami Tulsidas. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Estamos, como recordarán, en la parte en que el señor Ram llega a donde vive su gran devota Shabri. Shabri, ¿quién es Shabri? Ella era miembro de una tribu salvaje, que eran los Shabras, y ella nació en una casta muy baja, que era la casta Bhil, y cuando ella nace, sin embargo, aunque es de casta baja, su padre era un hombre millonario, muy pudiente. Y entonces, un día el padre de Shabri fue a hablar con un pandit muy famoso en la región, un sacerdote, alguien que hace las puyas especiales porque está entrenado para hacer esas puyas. Y le pidió al pandit qué se podía hacer para que su hija subiera un poco de casta a una casta un poco más alta y se pudiera casar con un muy buen marido de alguien de una mejor posición que la que ellos tenían por casta. El pandit le dijo que en efecto había un ritual que se podía hacer que incluía sacrificar 2 cabras o 2 chivos durante el ritual, y que a través de ese ritual ella podía ser ascendida de casta y pues casarse con alguien mejor. Negrito, avísales en el grupo de WhatsApp que estamos transmitiendo desde la página de la organización Shankaracharya, porque veo poquitos conectados. Deben estar perdidos de por dónde se está transmitiendo. Gracias. Entonces, cuando el padre llega todo contento a contarle a Shabri lo que van a hacer del sacrificio de los 2 chivos en aquel yagya para que ella pues pueda conseguir un marido de un mejor nivel, ella inmediatamente le dijo que si ella poder llegar a casarse con algún hombre implicaba la muerte de algún ser vivo, pues que ella prefería quedarse soltera el resto de la vida. Imagínense, estamos hablando de la era de Treta, o sea, hace unos cuantos cientos de miles de años.
Entonces, pues, una mujer que no obedeciera al padre, que no quisiera tener marido, pues era alguien, un bicho raro. Entonces, en la aldea de los Shabras empezaron a mirarla mal. A ella que le tocó, piérdase de ahí. Y se fue de su aldea y recorrió varios lugares. Miren lo que es la vida de alguien que está en una búsqueda de cualquier objetivo. Siempre vas a tener inconvenientes en la vida, y si uno está definido o decidido en cuanto a lo que quiere, pues paga el precio y no le importa. Entonces ella empezó a recorrer distintos lugares donde vivían mahatmas o anacoretas, reclusos aislados de la vida mundana. Pero pues donde quiera que ella iba era rechazada por su condición de ser alguien que provenía de una raza de personas que se alimentaban de animales, etcétera, no eran vegetarianos. Aunque pues ella sí cumplía los preceptos védicos, pero pues por tradición venía de una cultura en donde pues no se seguían esos preceptos, y los mahatmas la terminaban echando, sacando del sitio donde ella iba. Hasta que llegó a la región en donde vivían varios mahatmas, y pues ahí no la agredieron tan fuertemente, solo la miraban feo. Entonces ella lo que hacía era que siempre a las 2:30 de la madrugada se levantaba a hacerle seva o servicio a todos esos mahatmas, y ella se ponía a limpiarles, barrerles la entrada o el senderito que conducía hacia la cabaña donde habitaban los mahatmas. Y los mahatmas siempre se levantaban golpe de 4 a 5 de la mañana, entonces ella se aseguraba que entre 2 de la madrugada y 3:30 ella le limpiaba las entradas a las cabañas de los mahatmas, y después se desaparecía. En esa zona había un mahatma especialmente piadoso llamado Martán Rishi. Y el Martán Rishi, la primera madrugada que se levantó y notó que frente a la cabaña de él no habían hojas, no habían piedras, no habían espinas, él se asombró y dijo: ¿qué pasó aquí? Al día siguiente se levantó el Martán Rishi y vio que estaba otra vez limpio. Entonces él empezó a notar eso, y un día se levantó más temprano de lo habitual a ver qué era lo que pasaba, y encontró a Shabri haciendo el aseo de la entrada a las cabañas de los mahatmas. Él se complació con ella, se compadeció y empezó a hablar con ella, y le preguntó que quién era ella, de dónde venía. Estamos hablando que el Martán Rishi en ese momento
tendría a lo que hoy en día equivale entre 50 y 60 años. ¿Okay? Un señor cincuentón. Y Shabri pues era una muchacha casadera. O sea, Shabri estaría en sus 20 años de edad. El Martin Rishi fue y vio dónde vivía Shabri, pues y Shabri no tenía ningún techo que la cobijara, sino que vivía ahí en el bosque, ni siquiera en cuevas, porque las cuevas ya también estaban ocupadas por otros Mahatmas, como animalito salvaje, a la intemperie, a donde le cogiera la noche, que pudiera refugiarse, armaba su cambuche, su tiendita donde se pudiera refugiar de las inclemencias del clima y ahí se quedaba. Entonces Maharaj Sri Martan se compadeció mucho de ella y la trajo a vivir con él en su cabaña. Ahí se armó. Empezaron todos los otros Mahatmas a criticarlo, que había caído en Maya, que se había enamorado de la muchachita y tal, y lo peor es que esa muchacha pues era de casta baja, ni siquiera era una Brahman de casta, sino que era una demonia que venía de una raza de demonios y tal, y critique al Martán, y el Martán simplemente los dejaba estar y ser, y que criticaran lo que criticaran, él sabía lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Shabri toda atormentada le decía, no, Guruji, mire, yo mejor me voy porque le estoy causando problemas, y él decía, no, tú quédate ahí, no le prestes atención, no te preocupes por nada de lo que puedan pensar o decir los demás, tú y yo sabemos muy bien lo que pasa, no te preocupes. Y así pasaron sus cuantos años y Shabri pues se quedó a los pies de Martin Rishi, y cuando llegó el momento del Martin de abandonar su cuerpo, pues Shabri tendría por ahí 30 años, y entonces en el lecho de muerte el Martin Rishi le hizo una promesa y le dijo, Shabri, por nada del mundo, tú te vayas a ir de esta cabaña. No importa lo que pase, tú quédate aquí. Porque un día el señor Ram mismo va a venir a esta cabaña. Y tú tienes que estar ahí para recibirlo y atenderlo. Y ella le dijo, sí, Guruji. Y el Martin Rishi murió. Pasaron 5 años y nada que el señor Ram aparecía. Pasaron 10 años y nada que el señor Ram aparecía. Pasaron, no, yo diría que, o sea, Shabri debió llegar como a los 18 años y por ahí a los 25 murió el Martin Rishi, y pasaron 60 años y nada que el señor Ram llegaba. En ese lapso de tiempo de esos 60 años, los Mahatmas no hacían sino ofender y vilipendiar a Shabri. Ella todos los días se levantaba bien temprano, limpiaba bien la entrada a su choza y recogía flores y llenaba el camino de flores para que cuando llegara el señor Ram encontrara esa entrada a la cabaña entapetada de pétalos de flores y no se lastimara sus pies. Cerca del sitio había una laguna que por la misma en la que se bañaban todos los Mahatmas,
y que por su misma energía de rechazo hacia ella y sus perturbaciones de que había sido la amante del Martin Rishi y que pues le había dañado la tapecia del Martin Rishi, de todo le decían a la pobre Shabri. Esa laguna se contaminó, se puso oscura. Y los Mahatmas la empezaron a culpar a ella, que ella era la que había dañado aquella laguna. A los 60 años de estar aguantando Shabri y todas aquellas cosas, la única duda, ella nunca dudó de la palabra de su gurú, la única duda que manifestó Shabri fue: mi gurú dijo que el señor Ram va a venir acá. Y de eso no hay duda. Pero lo más seguro es que, siendo yo quien soy, de tan bajo nacimiento, de tan bajos orígenes, pues él no va a venir aquí a mi cabaña. Yo lo veré pasar en el camino y él irá a visitar a algunos de los grandes Mahatmas que viven aquí. Pero aún esa sola idea me consuela y me da esperanzas de seguir esperando a que mi señor Ram pase algún día por acá. Ya Shabri estaba casi en los 90 años o en los 90 y algo más, cuando el señor Ram llegó al área en donde ella vivía. Y él fue directamente buscándola a ella. ¿Por qué va el señor Ram buscando a Shabri? Porque cuando él acaba o mata al demonio Kabanda, que era un ángel que había sido maldito por un Mahatma y se había transformado en un demonio, Kabanda, en el momento en que él es muerto y recupera su forma angelical original, le dice que en la siguiente región a donde ellos van a ir, ahorita no me recuerdo cómo se llama la región donde vivía el Martin Rishi, había ahí una mujer esperándole para darle al señor Ram unas indicaciones de hacia dónde debía continuar su camino para encontrar a la madrecita. Él no le dice nombre ni nada, simplemente le dice que allí, en donde vivía el Martin Rishi, había una mujer esperándolo. Así que el señor Ram lo que hace cuando llega a la zona en donde vive la madre Shabri es buscar a una mujer entre todos esos Mahatmas. Él no anduvo indagando ni preguntando dónde vivía alguna mujer para los otros Mahatmas ni nada, sino que él fue caminando y buscando dónde había una mujer. Y como Shabri se levantaba muy de madrugada y luego de que hacía sus rituales, se dedicaba a limpiar la entrada a la cabaña, a su ashram, y luego colocar los pétalos de las flores recién recolectadas. Cuando el señor Ram llega a golpe
mediodía, pues ella está entretenida colocando el colchón de pétalos, y entonces el señor Ram pisa aquel colchón de pétalos, y entonces pues estamos hablando ya de una ancianita de más de 90 años que lleva más de 60 haciendo ese ritual todos los días, y todos los días esperando en vano que ese sea el día en que el señor Ram, su adorado señor Ram, llegue ahí, y que todos los días los Mahatmas quieren pisar aquel tapete, aquella alfombra de pétalos, profanándole lo que ella construía con tanto amor, siguiéndola en su devoción, la palabra de su gurú. Entonces ella se acostumbró también a discutir con los Mahatmas de que no le pisaran su tapete de pétalos. Y entonces cuando el señor Ram pone el pie en el tapete de pétalos, ella lo increpa y le dice: no me pises, no me pises el tapete, porque este es para cuando venga mi señor Ram. Él es el único que puede pisar este tapete de pétalos. Y entonces él le dijo: entonces tengo pleno derecho a pisar este tapete. Y ella le dice: ¿quién te has creído tú para pisarme en mi tapete, que es mi ofrenda a mi señor? Y él dijo: porque es que yo soy Ramchandra Raghu, el hijo de Dasharat. Y en ese momento ella levanta la mirada y ve al Señor y empieza a llorar profusamente. Mi Señor, tantos años esperándolo. Por favor, pase usted, está usted en su casa, y lo recibe con aquel amor y aquella devoción. Y el señor Ram estuvo donde Shabri 2 o 3 días no más. Y el recorrido que él hizo ahí en la cabaña del Martan Rishi, él le pidió a ella que, pues primero que nada los recibe, ¿no? Los sienta. Y existe lo que se llama la ciruela de huesito. En Nicaragua, los que sean nicaragüenses que me estén oyendo, es el jicote, creo que se llama el jicote. ¿Sí? Que es una fruta que tú la puedes ver, cuando está verde es verde, y cuando está madura es amarilla, naranjita o roja incluso. Y es una fruta que puedes, así sea roja, así esté bien madurita, puede ser ácida o puede ser muy dulce. Jocote es la cosa que le llaman en Nicaragua, el jocote. Y la única manera que tú sabes si está ácida o está dulce es cuando tú te la llevas a la boca. No hay forma de tú saber mirando la fruta por fuera si esa está ácida o está dulce, aunque esté madura. Y a veces, aún estando verde, hay algunas ciruelas de huesito que son dulces y hay otras que son ácidas. Entonces ella no quería ofrendarle al Señor ninguna fruta que no fuera dulce. Y entonces lo que Shabri, estamos hablando de una ancianita, ¿sí? Lo que hacía ella era que trajo
el canasto en donde tenía recogidas, por eso a esas frutas en India se le dice shabri fal, fruta de shabri, por ese acto que ella hizo de devoción. Y entonces ella le trae el canasto, pero entonces en vez de ofrendarle la fruta directamente al señor Ram y al Lakshman, lo que ella hacía era que probaba la fruta y si estaba ácida la ponía a un lado y si estaba dulce se la ofrendaba al señor Ram. Después probaba la siguiente y si estaba ácida la ponía a un lado y si estaba dulce se la ofrendaba a Lakshman. Y el señor Ram agarraba su fruta probada, o sea, imagínate a la divinidad misma ofrendándole tu comida que ya probaste. Pues eso está contaminado desde el punto de vista védico, pero esta ancianita en su excesivo amor por el señor Ram, pues se olvidó de todos los preceptos védicos y de todo, y ella lo único que quería era que su señor no comiera ninguna fruta que no fuera agradable, que no fuera deliciosa al sabor. Y el señor Ram agarraba su fruta y se la comía tranquilo. Lakshman, que pues era más estricto en eso, agarraba la fruta, hacía como que se la llevaba a la boca y la guardaba en una bolsita, un bolso que él cargaba. El señor Ram apenas lo miraba, se sonreía y se comía su fruta y así los alimentó Shabri a ambos. Lakshman no comió ninguna de las frutas, todas las fue guardando en su bolso. Y el señor Ram sí se las comió todas, disfrutó sus ciruelas de huesito que le ofrendaba a ella. Después descansaron un rato. El señor Ram le pidió a Shabri que le mostrara dónde había hecho su tapez y al Martan Rishi. Ella lo llevó al sitio donde su gurú se sentaba todos los días a hacer su sadhana espiritual bajo un árbol baniano, un caucho, es el árbol, un ficus, que tira sus lianas hacia abajo desde las ramas, que es muy fresco, que produce una sombra bien negra debajo, que hace que la temperatura debajo de ese árbol siempre sea unos 4 grados por debajo de la temperatura que hay en el ambiente, refresca mucho, protege mucho de la lluvia porque sus hojas son grandes, es densamente foliado. Y ese sitio era el sitio predilecto del Martán para sentarse a hacer su sadhana espiritual y pasaba gran parte del día en ese sitio. Entonces ella le mostró, el señor Ram hizo pranam al sitio donde el Martan Rishi estaba, hizo rituales de adoración, porque recordemos que si bien el señor Ram era Dios mismo, él nació o encarnó en la casta Satriya y el Martan Rishi era Brahman por casta, entonces siempre la casta superior es la casta sacerdotal, la casta de los dedicados a Dios. Él nació en la casta de los regentes, de príncipes, en la realeza, pero entonces siempre pues los sacerdotes son dignos de adoración, aún por los reyes. Y entonces él le hizo todas sus reverencias, adoraciones al Martán, porque aunque él era Dios mismo, el primero que se supedita a cumplir las leyes que establece la divinidad es el avatar mismo cuando encarna. Y más el señor Ram, que era la muestra misma de la cortesía, de la mesura, la sensatez, ¿okay? La educación en su máxima expresión, el respeto. Entonces él hizo todos esos rituales y luego, entonces cuando estaban en eso, empezaron a llegar los Mahatmas a ponerle quejas al señor Ram.
que esta mujer le dañó al Martin Rishi su trapecia, ella vino y con sus coqueteos lo conquistó y tal, y la laguna, tanto es así su suciedad, que la laguna en la que nosotros nos bañábamos, ella la contaminó y ahora esa laguna es de agua sucia, no podemos bañarnos en ella, nos toca caminar mucho más lejos hasta un río para poder bañarnos, y eso nos hace perder mucho tiempo de nuestra sadhana espiritual y nos tiene perjudicados. Y el señor Ram le dijo, ok, vamos, ¿dónde es la laguna? Y entonces, por más que él les dijo, no, miren, ella es una Mahatma y es correcta. No, ok, vamos a la laguna. Fueron a la laguna y le mostraron la laguna con el agua negra, sucia, difícil de utilizar, no era el agua limpia, cristalina. Y entonces el señor Ram le dijo, Shabri, métete a esa laguna. Y ella, mi señor, métete a la laguna, hazme caso. Ve tú y báñate en esa laguna. Entonces Shabri le hizo pranam, se metió a la laguna, se bañó, y cuando salió de haberse bañado en la laguna, el agua quedó cristalina nuevamente, limpiecita, transparente. Y el señor Ram les dijo, ya pueden volver a beber agua de la laguna y a bañarse en su laguna, para que no tengan que caminar hasta el río y se vean tan afectados y perjudicados. En ningún momento él les dijo, si ven, tontos, miren como si ella era Mahatma correcta. No. Simplemente les dijo, ya pueden volver a bañarse. Porque el señor Ram, o Dios en general, es de los que le gusta que la gente entienda, la gente capte. Como dice el refrán, al buen entendedor pocas palabras le bastan. Y eso es lo que la divinidad quiere de nosotros, que seamos buenos entendedores, que tengamos compasión, que tengamos amor, que tengamos empatía por las demás personas, que no vayamos por la vida criticando a la gente, sino viendo lo bueno que cada quien tiene, porque hasta el demonio más demonio tiene cosas buenas. Hasta el peor de los seres humanos, el más lleno de defectos, tiene algunas virtudes, porque este universo, o digamos este mundo, es un mundo plano, ¿okay? En donde todos estamos exactamente en la misma posición. Aquí no hay nadie superior ni hay nadie inferior. El hecho de que alguien tenga riqueza material no implica que sea mejor que nadie. Simplemente implica que tiene un conocimiento que le permite generar esa riqueza material. Pero ese que tiene esa riqueza material tiene pobreza en algún otro aspecto de su vida. O no le va bien en el matrimonio, o su salud es muy quebrantada, o sus relaciones con su familia no son muy buenas, pero alguna cosa debe tener, porque este plano este universo, este mundo es plano. Tú puedes tener algunas áreas de tu vida elevadas, pero algunas otras áreas de tu vida van a estar por debajo. Y eso nos sucede a absolutamente todos. No vas a encontrar una persona, ni una sola, que todas las áreas de su vida estén al tope, porque eso es algo imposible. Estamos en un plano relativo, y en el plano relativo es imposible encontrar un absoluto. No vas a encontrar una sola persona en este mundo que tenga
toda la riqueza que quiere, la relación familiar que quiere, la relación de pareja que quiere, los estados de salud que desea, las relaciones de amistades totalmente felices y exquisitas, la fama, el prestigio, inmaculado, que nadie nunca le critique. No vas a encontrar a una sola persona que cubra todo eso. Porque en este plano relativo no puedes encontrar algo absoluto. Entonces, lo que la divinidad quiere es que nosotros seamos empáticos con todas las demás personas y que si yo tengo una fortaleza, debo también tener claro que debo tener debilidades. Hay cosas en las que yo no voy a ser tan bueno. Y que el hecho de que yo sea bueno en esta área de mi vida, digamos, tengo una salud rebosante y soy capaz de levantarme todos los días a las 3:30 de la madrugada y acostarme a las 12, 1 de la madrugada y levantarme a las 3:30, 4 de la madrugada sin sueño, y encuentro a alguien que necesita acostarse a las 10 de la noche para levantarse por temprano a las 6 y todavía anda algo cansado o cansada o con sueño, yo no tengo por qué criticarle. Esa es su fisiología, así es como su cuerpo funciona. El hecho de que yo tenga el control y la vitalidad y la fortaleza de poder acostarme a la 1 y levantarme a las 4 sin ningún problema, no me hace mejor que aquel que tiene que acostarse a las 10 para poder levantarse a las 6 y mejor todavía si es a las 7. No me hace superior a esa persona. El hecho de que yo sea vegetariano, practicante de un sistema de vida védico, que tenga un gurú que me permite desarrollar sabiduría, eso no me hace superior a aquel que come carne cruda y no tiene ninguna devoción a Dios y que se dice a sí mismo ateo. No me hace superior. Simplemente yo tengo esta fortaleza, él no tiene esta fortaleza, pero él debe tener otra fortaleza de la cual yo carezco. Porque este es un universo plano, ecuánime, equilibrado, justo. Yo puedo tener ciertas áreas de mi vida en un estado óptimo, pero algunas otras áreas de mi vida no van a estar en ese estado óptimo porque esa es la equidad, esa es la ecuanimidad con que Dios creó este universo. Entonces yo creerme superior a alguien porque tengo ciertas virtudes o ciertas fortalezas, digamos que esa es mi principal debilidad. El no tener defectos es el principal defecto que algunas personas tienen. ¿Ok? Entonces, esa crueldad que algunos seres humanos manifestamos de no entender las debilidades de nuestros congéneres, y pues a veces estamos en una posición que somos los guías, somos los jefes, somos los líderes de alguien, y esta persona pues no tiene o la posición o el temple o el temperamento de hacernos ver nuestras fallas. Eso nos hace creernos que nosotros somos superiores. Pero esa sensación, ese sentimiento de superioridad es nuestra principal debilidad. La falta de compasión, la falta de empatía, la falta de simpatía para con las demás personas. Y eso es lo que la divinidad, el señor Ram, le enseñó a estos Mahatmas, haciendo que aquella mujer, a la que tanto vilipendiaron, a la que tanto humillaron, a la que tanto criticaron, se metiera a aquella laguna y él, utilizándola a ella de instrumento para dar una lección,
purificar el agua de esa laguna. Eso es lo que nosotros debemos tener claro y es lo que debemos desarrollar en la vida. La devoción a Dios, la cual se va a ver reflejada en el momento en que la hemos creado con dos virtudes fundamentales. La primera es la humildad y la segunda es la compasión. Por eso el árbol de sándalo es sagrado en India, porque se dice que él tiene la propiedad o la característica o la virtud de que es tan noble que perfuma el hacha que lo está matando. Nosotros debemos ser compasivos, obviamente con discernimiento. Si yo tengo un perro que cada vez que le doy comida me muerde la mano, pues lo que yo tengo que hacer es estirarle la comida con un palo para que muerda el palo y no me muerda la mano. Pero yo no tengo por qué ir a darle palo al perro porque me muerde la mano. Yo debo entender que es naturaleza del perro morder la mano del que lo está alimentando. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo a alguien que no agradece que se le ayude, igual yo debo estar dispuesto a ayudarle con discernimiento en un momento de verdadera necesidad. Por lo demás, debo dejarle que se revuelque por desagradecido, por malagradecido, que se revuelque, que pase necesidades. Pero si yo veo que hay algo, lo que realmente está más allá de sus capacidades y en mis posibilidades está ayudarle, aunque yo sé que no me va a agradecer, le ayudo. Siempre y cuando esa ayuda que yo le ofrende no me vaya a perjudicar a mí. Porque, bueno, es cilantro, pero no tanto. Y esa imagen errónea de que el ser espiritual debe ser un mártir es algo lo que tenemos que quitar de la cabeza. Da un poco de lo que tengas mucho. Es la ley, es la regla. Por eso se le llama diezmo. Diezmo se le dice porque yo diezmo la riqueza que tengo, es decir, la disminuyo, la aminoro. Y también se le dice porque la idea es que sea un 10% máximo de tu riqueza, lo que tú vas a diezmar. Es decir, disminuir tu riqueza máximo en un 10%, para que no te perjudiques. Y es el enunciado correcto de esa ley universal de Dios es: da un poco de lo que tengas mucho. Entonces, si tú tienes mucha inteligencia, comparte un poco de tu inteligencia. Si tienes mucho don de servicio, comparte un poco de ese don de servicio. Si tienes mucha sabiduría, comparte un poco de esa sabiduría. Si tienes mucha riqueza material, comparte un poco de esa riqueza material. Sé compasivo, sé amoroso, ama a todo el mundo, sírvele a todos, pero con discernimiento. No des más allá de los que tus capacidades te permitan dar. Pero sobre todo, no andes criticando a la gente por ahí. Porque, como decía el Cristo, es fácil ver la paja en el ojo ajeno, mas no la viga en el ojo propio. ¿Qué quería decirnos Cristo con esto?
que es muy fácil criticar a los demás en sus debilidades, porque son mis fortalezas y yo puedo ver fácilmente la debilidad en el otro, pero lo que me queda a mí muy difícil es ver yo mi propia debilidad. ¿De qué pata cojeo yo? Y yo debo tener claro que si aquel tiene esa debilidad que para mí es fortaleza, ese que tiene esa debilidad tiene alguna fortaleza que para mí es mi debilidad. Y la gran mayoría de personas vamos por la vida viendo lo que tienen los demás que nosotros no tenemos, y en vez de admirarlos, en vez de alabarlos, de aplaudirlos por tener eso, los envidiamos. Y queremos tener o la belleza, o la fama, o la riqueza, o el carisma que alguien tiene, y no nos damos cuenta que nosotros también podemos desarrollar eso siempre y cuando hagamos el esfuerzo. Y la belleza que tenemos no tiene nada que ver con el cuerpo físico, porque todo cuerpo físico va a tener una etapa de máxima floración en donde ese cuerpo físico va a manifestar su máxima belleza, y más temprano que tarde esa refulgencia de ese cuerpo físico va a desaparecer. Y si yo no soy agradecido, no soy humilde, no soy devoto de Dios, voy a querer modificar el cuerpo físico que la divinidad me dio. Y cuando eso ya llega a un extremo, voy a deformar el cuerpo que tengo de tantas cirugías que le hago. Y en alguna de ellas, la anestesia va a ser demasiado y el corazón no va a aguantar, y hasta ahí llegamos. No, tú debes ser agradecido con lo que Dios te dio. Eso es devoción. Y entender que vas a tener debilidades y vas a tener fortalezas. Y que por consiguiente no eres mejor ni peor que ninguna otra persona de los que poblamos este planeta. Eres exactamente igual. No hay nadie superior ni nadie inferior a ti. Todos somos exactamente iguales. Y eso se llama humildad. Cuando yo entiendo eso, entonces puedo relacionarme con las demás personas y entender los procesos de vida que estén pasando y qué le causa sufrimiento y qué le causa gozo, sukha y dukkha. Y entonces empatizo con esta persona en lo que le causa sufrimiento y en lo que le causa goce o disfrute. Y sé cómo puedo ayudarle, cómo puedo apoyarle en su sufrimiento. Y eso se llama compasión. Y esas tres son las virtudes supremas: la devoción, la humildad y la compasión, que hoy te quise definir para que tú sepas realmente cómo aplicarlas en tu vida. Porque de ellas tres surge la felicidad. De ellas tres surge el conocimiento directo, correcto. De ellas tres surge la conexión directa con el Señor Ram, con la divinidad. Y cuando tú logras conectarte con la divinidad,
entonces recibes el conocimiento correcto directamente de Dios, pero sobre todo la gracia de Dios mismo de concederte el estado supremo, el estado sublime de liberación de todo sufrimiento y de toda ignorancia, lo que llamamos moksha. Y es el tema que vamos a tratar el próximo domingo, de cómo mi amado Señor Ram le enseña a Shabri lo que es la devoción realmente, lo que es la compasión y lo que es la humildad. Y finalmente, Él le muestra su verdadera forma astral de Vishnu y le concede a ella el estado supremo en el cual Shabri abandona entonces el cuerpo físico y se va a lo que llaman en la cristiandad el reino de los cielos. Eso es lo que yo quería decirles hoy. Om, Om, Om. Jai Gurudev Parvatipate Har Har Mahadev. Nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga.